Hola, buenas tardes. Pues estamos en esta segunda sesión de la semana 2 y pues ya es hora de iniciar. Esperemos que pues en lo que vamos aquí recapitulando un poquito pues se vaya anexando alguien y si no pues bueno, posteriormente tendrán oportunidad de revisar la grabación. Ok, entonces pues el objetivo principal de estos espacios es revisar sus dudas, retomar los conocimientos previos, lo que han aprendido, pues no solo en este módulo 7 sino también anteriormente en el trabajo de las 4 semanas que hicieron del módulo 6. Entonces vamos a dar pues un pequeño repaso, ¿ok? A review. Bien, el tema con el que iniciamos fue verbos regulares y los verbos irregulares. Ajá. Vimos que pues nos los tenemos que aprender en su forma de presente y en pasado, para irlos aplicando pues en oraciones afirmativas. Esa fue la estructura principal de la sesión anterior. Pero vamos a recordar aquí unos pequeños detalles con los verbos regulares. Bueno, si están viendo la sesión, les preguntaría, ¿cuáles son esos verbos regulares? ¿Qué característica principal tienen? ¿Ok? Y bueno, pues aquí lo vemos que son los que tienen terminación ed. Vamos a observar aquí que hay diferentes verbos, pues con ed y ed. Por ejemplo, el verbo aquí, este que estoy subrayando, tiene y, ed o finish, ¿no? Aquí. Bueno, bien, acá tenemos varios verbos regulares, pero pues ahora sí que así se llaman por eso, ¿verdad? Regularmente tienen terminación ed. Lo que estábamos revisando es cómo esa terminación se va a pronunciar de acuerdo a la terminación que tenga el verbo. En algunos decíamos que la ed más bien va a sonar como una d, ¿no? Aquí lo marcamos. En algunos verbos tiene que haber un ligero sonido vocal para que suene o se libere, ¿verdad? Ese sonido. Y pues en algunos otros verbos el sonido es como un más fuerte, una consonante fuerte, como la T. Bien, continuamos entonces. Buenas tardes, Rosalía, bienvenida. Acá ya dando inicio con un pequeño repaso. ¿Ok? Entonces, pues estaba comentando aquí el repaso sobre los verbos regulares, pero más que nada para su pronunciación. Para comunicarte, pues puedes usar el micrófono o el chat. Entonces, continuamos y ahorita pues checamos algunos ejemplos. Entonces, decíamos que los verbos regulares terminan en ed, pero pues hay un detalle al pronunciarse. A ver, entonces, eran los verbos que acababan, por ejemplo, en L o en G, ajá, N o terminación Y. En ese caso, pues ya la ed suena como una D. Aquí sería called, change, changed, cleaned y cried. Notamos que entonces el sonido de la E, pues desaparece, ¿ok? Y algunos que tienen su terminación, por ejemplo, como la C, que es dance o dress, pues ya en pasado se van a pronunciar con este sonido fuerte. Ajá, danced. Decía yo que exageráramos un poquito en el sonido,
en este caso el sonido como una T, dressed, ¿no? Danced, pues para que se note que está en pasado. Aquí tenemos otro ejemplo, fixed, ajá, fixed y helped. Entonces, estos verbos tienen esta terminación al final. Y luego hay otros que necesitan un ligero sonido para poderse pronunciar esta terminación en pasado. Por ejemplo, destroyed hoy, ajá, y hay un ligero sonido I o E, pero muy cortito. Destroyed. Enjoyed, ajá. Por eso en algunos diccionarios decía marca el sonido así muy, muy ligero. Entonces son las terminaciones que tenemos para pronunciar los verbos regulares en su forma de pasado. Bien. Rosalía, no sé si haya alguna duda en la forma del pasado en cuanto a los verbos regulares o irregulares. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, nuevamente. Hola, buenas tardes, asesora. Estoy apenas viendo los recursos, entonces, me salté un poquito ¿cómo se llama? Los vocabularios, pero estaba viendo sobre precisamente los verbos y pues, todavía estoy en esa parte. Pero me ha quedado claro, vi la sesión pasada Ok. y también puse hice un recorte y lo puse en mi Telegram para tenerlo por cualquier, información. Muy bien, pues esa es una buena estrategia que tengan presente, pues algún listado de verbos, como les decía yo en la sesión pasada, ahí no hay de otra más que pues memorizar, ¿verdad? Hay que estar haciendo esa práctica. Ok, pues muy bien, Rosalía, gracias. Ahora vamos con los verbos irregulares. Estamos dando acá un repasito nada más, ¿verdad? En los verbos irregulares, comentaba la compañera de la sesión pasada, la compañera Marisol, que pues le daba hasta miedo, ¿no? Aprendérselos, ¿no? Y yo les decía que, pues como lo acabo de mencionar, aquí no hay de otra más que agarrar una listita de verbos y pues irla memorizando. Y que sobre la práctica, pues ya los van a ir reconociendo. Pero que tenemos para los verbos irregulares, pues como una estrategia, digamos, donde, pues si bien hay una regla para escribirlos en su forma diferente, tanto en presente como en pasado, y en participio o incluso en gerundio, lo que sí podemos hacer es agruparlos, como en el caso aquí de los verbos que se escriben diferente en las tres formas, en las cuatro formas. Break, broke, broken, breaking, ¿no? Están totalmente diferentes en su forma escrita, ¿verdad? Pero así son la mayoría de los irregulares. Entonces, podemos empezar con los más fáciles, que les ponía yo como ejemplo el verbo, a ver, put, si lo has visto, Rosalía, el verbo put, poner, en pasado, pues sería igual put, en participio igual put, y en su forma de gerundio, hay una regla que nos dice que sería putting. Ajá. En pasado, el verbo let, bueno, vamos a poner el verbo could, que es muy común, cortar. Ajá, could, y así, ¿ok? Y en gerundio. Entonces, como estrategia, podemos empezar a aprendernos, pues hay unos verbos como put, could, let, hit, que pues así ya está el verbo en pasado, en participio, solamente en gerundio se le duplica y se le agrega. Sería como que el primer grupo, porque estos son muy poquitos. Luego siguen los verbos como by, que en presente se escribe de una manera, pero en pasado y en participio se usa igual en su forma escrita, boat, ¿ok? Estos son los irregulares, ¿no? Entonces, este sería como que el segundo grupo. Y el tercero, pues ya donde hay más verbos, que son los que de plano ahí sí se escriben muy diferentes. Pero ya sobre la práctica, cuando los están memorizando, aplicando en ejercicios, pues ya un día se encuentran el verbo break, el verbo could y el verbo buy o incluso el verbo walk y ya pueden tener ya los pueden identificar muy bien. Dicen, el verbo break es break, broke, broken, ¿no? Could es igual, could. Buy es del segundo grupo, es buy, boat. Y el verbo walk es regular. Y esto solamente con práctica, y pues ahí sí les insisto en que es con práctica.
Pues este sería el pequeño repaso de los verbos regulares e irregulares y que, pues, cómo los aplicamos en una estructura, que siempre hay que seguir este orden, siempre tiene que haber un sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo un verbo en pasado, por ejemplo, el verbo vote, pues ahí no indica a la persona, no dice quién, simplemente ahí dice vote, pues es el pasado de comprar. Cuando yo le pongo un sujeto, ahí ya se movió la tablita esa. Cuando yo le pongo un sujeto, que le pongo I bought, ahí ya dice yo compré. Si ya le pongo otro sujeto, she bought, ella compró. Ya el verbo en pasado va teniendo un significado, o incluso puede ser plural, they bought. Ajá. Y pues un complemento, ¿no? Vamos a ponerle flowers. Hasta que yo pongo entonces un sujeto, es que este verbo va a traducirse pues a nuestro idioma, ¿no? Que es yo compré. Y que el verbo en pasado se va a usar con cualquier sujeto, como estamos viendo acá. She bought, they bought, ¿ok? Así podemos seguirle con we bought, he bought, ¿sí? Vemos que pues la estructura en pasado, en su afirmación, pues yo diría que es un poco fácil porque una vez que te sabes un verbo en pasado, pues ya nada más le agregas un sujeto, ¿no? A quien te estés refiriendo. ¿Ok? Esa sería la estructura. Entonces, y bueno, pues hasta aquí no sé si haya alguna duda, Rosalía. Y ahora vamos a empezar a ver un pequeño cambio. No, para nada. Creo que vamos bien esa parte. Creo que ya la había leído un poquito y sí la entiendo. Ok, muy bien. Gracias. Comenta sobre el verbo to be. Exactamente, el verbo to be es un verbo ¿Qué irregular, cambia? que de hecho se Ajá. escribe to be, am, is, are, was, were y been, ¿no? Se escriben en tres formas diferentes. Pero Ujú. ahorita ya lo reconoces muy bien, ¿verdad? Porque pues ya lo estuvieron viendo ahí en el módulo 6, ya lo han aplicado. Y así va a pasar con otros verbos. Entonces, pues ahí sí, no se estresen, no tengan miedo, ¿no? Que digan, ¿cómo lo hago para aprenderme tantos? Bien, pues aprovechando aquí, Rosalía, no sé si pudieras ya leer estos ejemplos de acá para pasar a la siguiente parte. Sí, voy a intentar Sí, leerlo, porque sí soy muy mala para el inglés. bien, muy bien. Pues estamos Muy aquí bien. aprovechando para practicar, no te preocupes. Gracias, Ok. Entonces sería I played video game yesterday. I wanted some chocolate cake for me celebration. I bought a cake for me party. Is what at the zoo last week. Ok, muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí, ¿no? Les daba yo un tip en la sesión pasada de que al final de cuentas, en los verbos regulares, lo único que no hay que hacer es que suene tanto la E. Ok. Ajá, acá sería plays, pero sí exageremos la D al último para que se identifique que está en pasado. Plays. Ponemos la lengua entre los dientes y sale un poquito de aire incluso, ¿no? Plays. Wanted. Ajá, wanted. La misma T nos va a llevar a que saquemos un poquito de aire. Wanted, ¿no? Y procurar sonar la R. Ok, Ujú. entonces pues con estos ejemplos cerramos lo de la afirmación. Gracias, Rosalía. Vamos a ver la siguiente estructura. Ahora vamos a pasar a la forma negativa. Para ello es importante identificar el pasado, pero también tener presente su forma base de esos verbos. Por ejemplo, buy, bought. Play, dices, el verbo play viene de play. Wanted viene de want. Tener presente ya su forma base o simple, por la siguiente razón. Ya la negación va a seguir una estructura donde ahora
pues le vamos a agregar un elemento. Tenemos a los sujetos y ahora vamos a requerir de un auxiliar que nos va, como su nombre lo dice, a ayudar o auxiliar a hacer una negación. Porque en inglés no se hacen las negaciones como lo hacemos nosotros. Simplemente decimos no y ya, ¿verdad? No fui a la fiesta. Pero en inglés no. Entonces, ¿cuál es ese auxiliar? Did. Y le agregamos not o en su forma corta, que sería didn't. Didn't. Suena la T. Sí, Rosalía. Nada más para aclararte, tengo una duda, creo que lo dijo en una sesión pasada, pero quiero aclararlo de una vez para que me quede Sí, claro a mí. Para cuando me dirijo formalmente o lo tengo que escribirlo como DIN not o puedo escribirlo DIN. Creo que si no mal recuerdo dijo que DIN es como algo informal y algo formal sería DIN not. ¿Estoy bien o estoy mal? correcto. En inglés, esta forma de contracción se usa para lenguaje informal. Esta de acá. Con cualquier verbo. Y siempre que estén redactando una carta, un documento oficial, algún correo electrónico que pues para alguien importante, ¿no? Pues ahí es lenguaje formal, siempre se usa sin contracciones. Ajá. Esa es como que una regla básica, digamos, de comunicación. Ah, muy ¿Dónde bien, sí? muchas gracias. Sí, ok. ¿Y dónde ocupamos las contracciones? Pues en canciones, cuando estás hablando con amigos, en un WhatsApp, ¿no? Cosas así. Ahora, pues hay algunos ejercicios que vienen en la plataforma. Ahí les pido que fíjense en el apóstrofe, que es esta comita, para que la identifiquen en su computadora y en lugar de apóstrofe no estén usando una comilla o una coma, porque luego ya tienen el enunciado correcto, como aquí, ¿no? Dices, I didn't go to the cinema. Y le dan a enviar y sale tache, ¿no? Dicen, pero ¿por qué está mal si estoy siguiendo el orden? Y pues ya les digo, a ver, revísale si no le pusieron por ahí en lugar de apóstrofe, una comita. Y es eso. Para la computadora, pues es como si pusieras otra letra, ¿verdad? O en algunas ocasiones lo que falta es el punto final. Y nada más por esos dos pequeños detalles, ya está mal el enunciado y pues dicen, no lo encuentro, ¿no? Y pues es eso. Porque en los Ah, ejercicios, pues para practicar se los piden, ¿no? creo que en uno de los ejercicios que yo ya he hecho me está pidiendo que no le ponga, que no sea un ¿cómo se le dice? ¿Cómo me dijo? O Apóstrofe, no, que se comilla. conjugara, no, que no se conjugara el DIN con not, que Ah, teníamos que contracción. poner, perdón, en la contracción, que no la usáramos. Si no mal recuerdo, en las primeras que yo hice me pidió que no usara contracción, que usara el DIN not. Ajá. Entonces, Sí, a no mí. sé si sea ese o sea más después de lo que voy a seguir leyendo. Ah, ok. Algunos ejercicios que vengan en línea o en la plataforma, pues ya cambiaron algunos ejercicios también, precisamente porque, aunque la instrucción lo decía, por ejemplo, decía, responde el siguiente ejercicio usando la forma corta, porque pues el objetivo era practicar las contracciones. Y pues aunque lo decía en la instrucción, pues a veces no lo leían bien y no lo aplicaban correctamente o no usaban el apóstrofe correctamente. Entonces, pues en algunos sí se tuvieron que cambiar. Pero si tu instrucción indica no uses contracciones, pues entonces ya sabemos que hay que poner las formas completas, ¿no? Was Sí, de not. hecho también ya encontré el apóstrofe dentro de mi teclado porque se Ah, cambia ok. dependiendo de cada teclado. Por eso es el apóstrofe que debemos de usar en mi teclado, en el mío. No me acuerdo si es chip o intro, y en Sí, el signo de interrogación al revés, ajá, en el mío. exactamente. Algunos teclados o sea, ya depende de cómo lo tengan configurado. Más que nada, pues a lo mejor también cuando están haciendo algún ejercicio en línea que quisieran practicar y pues ahí se quiebran la cabeza, ¿no? Dicen, ¿por qué me sale así, verdad? Ahora ya sabemos pues que es ese detalle. Bueno, Gracias. ok, sí. Eh, Estamos poniendo aquí pues ejemplos de contracciones, ¿no? En sus formas cortas. Eso sí, miren, aunque sea lenguaje formal, las contracciones así, o de contracted form, se usan
cuando damos respuestas cortas. Eso sí, siempre que haya una pregunta de sí o no, la respuesta va a ser así corta. Por ejemplo, a ver, did you, lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho aquí el tema de las contracciones. Did you go to the cinema? Dices, no, I didn't. Ajá. En respuestas cortas, aunque sea lenguaje formal, ahí sí se usan contracciones. Es una regla. Ajá. Solo en respuestas cortas. O en preguntas de sí o no. Ajá. Para responder en forma, digamos, dar respuesta corta. Ahí sí, ay, ajá, porque hay muchas preguntas donde sí se responde así. A ver, vamos a retomar el de doesn't, ajá. Does she go to school? Entonces va a la escuela, sería no, she doesn't. Ahí sí se usan contracciones, aunque sea un lenguaje formal, porque es pregunta de sí o no. Las preguntas de sí o no tienen la característica de que siempre van a empezar con un auxiliar, como aquí, does, did, ¿ok? Entonces, en esa forma sí usamos contracciones. Bien, pues hasta aquí alguna duda de esta estructura entonces de el pronombre. Ahora va el auxiliar y el verbo. El verbo ahora ya lo vamos a usar en su forma base, ya no lo usamos en pasado. Entonces, por eso ya vamos cambiando de presente a pasado, presente a pasado. Ajá. Este se llama verbo principal. Y aquí pues ya sería una regla. El verbo va en su forma base o simple o si así lo quieren llamar, en presente. Porque el auxiliar did pues ya nos indica que esta acción está en pasado. Ajá, exactamente. O verbo en infinitivo. Ahora sí que ahí ya nos los vamos aprendiendo. Eso es lo que se llaman parts, que en inglés sería parts of speech, que para nosotros sería las partes de una oración, pues en inglés serían las partes de una estructura, ¿no? Ajá, exactamente. El verbo principal en su forma base, simple, presente, infinitivo, como pues mejor se acuerden ustedes de eso, ¿verdad? Esa sería la negación. Entonces, pues aquí tenemos eh, ejemplos. Si nos puede hacer un favor, ay, nos activa. Rosalía, de leer estos ejemplos de hasta abajo, por favor. Sí, está bien, profesora. Sí, gracias. Hay dozen, creo que me dijo dozen. Estoy con la duda de el didn't. Evident. Didn't. Sí. I didn't go to the cinema. I did not eat pozole yesterday. We didn't take place lesson yesterday. Ok, muy bien. Pues su pronunciación sería tal cual, did, y este se vuelve Them. como didn't, como que aquí sí le agregamos como una E, ¿no? Didn't, aunque no existe, ¿verdad? Como tal, pero es imposible pronunciar la D y la N sin que haya este sonido vocal. Didn't, ¿ok? She didn't. Ya cuando nos acostumbramos, ya nos sale más didn't, ¿verdad? Aquí está el apóstrofe, que les decía, sí se nota que es una comita y aquí se nota. El apóstrofe tiene una como bolita arriba, ¿no? Y ya sale así. Y la comilla, pues es diríamos, un palito, ¿verdad? Así o así. O incluso a veces llegan a usar acentos, ¿no? Entonces, el apóstrofe se nota. Y bueno, ya depende, decíamos, del lenguaje, si vas a usar didn't o did not. ¿Ok? Vemos que entonces el verbo
infinitivo, ¿verdad? Go, eat, have. Muy bien. Con esto pues ya estamos expresando acciones que pues es obvio ya sucedieron, pero miren, aquí hay un punto. El pasado simple, a diferencia del pasado continuo, es porque el pasado continuo expresa una acción en un momento que empezó y que pues duró, vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, un momento de las, vamos a suponer, de las 7 de la noche a las 8, ¿no? Y ahí, ahí quieres enfatizar lo que hiciste. ¿Qué hiciste ayer entre las 7 y las 8? Ajá. Dices, ay, estuve trabajando. I was working hard. Toda la hora. Ajá. Es como que lo que quiero enfatizar. I was working hard. Y el pasado simple, decíamos, es un evento que ya pasó, ya se finiquitó y ya no puede volver a suceder. Por ejemplo, eh, vamos a suponer, one, one year ago, ujú, one year ago, vamos a suponer, hace un año fueron los 15 años de tu hija, ¿no? Por ejemplo. Ese evento fue único, ¿verdad? O sea, fue una fiesta o un viaje o algo como lo hayan celebrado, pero fue un evento único, ¿verdad? Entonces ahí no voy a decir I was celebrating. Ahí ya más bien sería I, I celebrated my daughter's, em, bueno, vamos a suponer que fue una fiesta, ¿verdad? My daughter's party, como los 15, ¿no? The 15th party. Entonces acá sería la diferencia del pasado simple y del pasado continuo. El pasado simple siempre va a ser para eventos que fueron únicos, iniciaron, terminaron, pero ya no se pueden volver a repetir porque pues al año siguiente pues ya esa hija no va a volver a cumplir 15, ¿verdad? O sea, nada más fue una vez, ¿ok? Lo mismo pasa con una película. I watched Spider-Man 3 yesterday. Ajá. Esa película pues duró 1 hora 20 minutos, vamos a suponer. Y ese momento ya pasó. Ajá. O sea, duró 1 hora 20 y se terminó. Puedes volver a ver otra película, eso sí se puede, ¿verdad? Pero como tal, el momento ya no se puede repetir. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda? Entonces, Rosalía, por ejemplo, de la diferencia. Ajá, sí, exactamente. Hay palabras como watch que son sustantivos. Sustantivo es una cosa, un objeto, como watch, reloj. Ajá, nos los vamos aprendiendo. Y dices, ah, esa palabra también es un verbo. Ajá, también es el verbo watch, aquí como Y, verbo. y en este caso, ¿cómo podemos diferenciar que estoy hablando de un verbo o estoy hablando de un reloj? Por ejemplo, al ser un sustantivo, si yo digo I watch a film, ¿cómo lo identifico? Porque hay un sujeto. Ujú. Nunca voy a tener un sujeto y un sustantivo o cosa juntos. Pero Para cuando las- hablo nomás de una sola cosa, un ejemplo, el verbo watch, y yo no voy a decir el verbo watch, no, no simplemente escribo watch. ¿Cómo lo podría yo diferenciar? En este caso sí, porque es una oración, ¿no? Pero Ajá, si yo lo quisiera hablar nomás por, tal verbo, ¿cómo lo podríamos diferenciar? O sea, a fuercitas tiene que ir en oración. exacto, sí, esa es la que te va a hacer la diferencia porque va a haber un sujeto. Y cuando sea sustantivo o cosa, va a haber un verbo que por lo general será I have, tengo. Ahí sí, cuando indicas posesión, indicas cosas.
¿verdad? Tengo, ¿qué tienes? I have a watch. Tengo un reloj. Ajá. O te preguntan la hora y dices, let me see. Bueno, let me look at the watch. Ajá, déjame ver. Permíteme ver el reloj. Y el mismo contexto te va a decir que watch acá no quiere decir ver, porque si no diría, permíteme mirar en el ver, ¿no? Se oye raro, ¿verdad? Otro ejemplo. Ay, ya se subió aquí. Ajá, entonces, cuando lo identificamos, acá dices, aquí tengo el verbo tener, entonces es watch. Tengo un reloj. Déjame ver el reloj. Porque acá no hay un sujeto, no hay un sujeto aquí antes. Exactamente antes de watch no hay un sujeto. Muy Bien. bien, Otro gracias ejemplo. por aclararle. Y sobre eso, ajá, Perdón, iba a dar otro ejemplo más como can. ¿Qué no, sí quiere está decir bien. can? Can es el verbo poder, pero como cosa o sustantivo quiere decir lata. Entonces, si pongo un sujeto, digo I can. Ahí lo tengo como poder o como lata. Como poder, Exacto, porque hay un sujeto. Entonces, siempre que haya un sujeto, va a ser el verbo. Entonces, I can play the guitar. ¿Ok? ¿Cómo lo podría usar como objeto? Pues que diga voy a poner otro verbo. I bought, compré a can of soda. Compré, ¿cómo lo dirías acá? ¿Compré un poder de soda o compré una lata de soda? Ujú. Acá, el sujeto va con este verbo, no va con can. Entonces digo, entonces aquí can está como sustantivo o cosa. Son pocas las palabras que son así, pero qué bien que lo notas que tienen esas dos funciones. Exactamente el verbo did, justamente, viene de un verbo que es do, en tercera persona es dos y en pasado es did. Ajá. Y este verbo quiere decir hacer, pero también tiene el otro sentido como un auxiliar, como en este caso lo estamos viendo. Entonces tiene dos funciones, ajá, como verbo normal, vamos a decirlo así, verbo irregular, y como auxiliar. ¿Cómo podemos ver un ejemplo ahí? Lo voy a usar en una oración, por ejemplo, I didn't do the homework. Ajá, acá lo vemos que está como tiene dos usos. Dices, pero es que aquí está did y aquí tengo do. ¿Se puede? Sí, porque aquí está como un verbo normal, hacer, y aquí está como auxiliar para el pasado. ¿Qué quiere decir? No hice la tarea. Nos vemos cómo se aplica. Y este mismo ejemplo lo podemos hacer en tercera persona. She doesn't, she doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. Igual, acá lo tengo como auxiliar. Ajá, dice, pero es el mismo verbo, ¿verdad? Sí, pero aquí está como tercera persona auxiliar para el presente y aquí está como verbo hacer. Aquí vemos, lo estamos usando, ¿verdad? De las dos formas, tanto como verbo como auxiliar. Bien, pues esa sería entonces la forma negativa, ¿ok? Sí, ya quedó un poquito más claro entonces. sí, asesora, gracias. Ok.
Pues aquí tenemos cosas que no hice el 15 de septiembre pasado. Podríamos aquí, Rosalía, si nos apoyas a leer estos ejemplos. ¿Qué no hiciste, no? ¿Qué no hicimos el 15 de septiembre? I didn't go to the main square to the ceremony. I didn't like fireworks. I dra I drink tequila, but I didn't, perdón, get drink, get drink, Drunk, ajá. drunk. Every year I usually good, but I didn't visit my family this time. Ok, gracias. Pues aquí vemos cosas que cuando aplicamos ya la negación, pues para decir lo que no hice en alguna ocasión, ¿verdad? Como aquí. Ya para cerrar, entonces, siempre auxiliar didn't con su negación o la forma completa did not. El verbo siempre en su forma base, simple o infinitiva, ¿ok? Muy bien, pues con esto entonces cerramos lo de la negación, ¿ok? Acá pues en resumen, a lo mejor sí pueden hacer un esquema así en una cartulina o ahí en algo que puedan tener a la vista para que lo sigan. Siempre recuerden el sujeto porque ocurre lo mismo que una afirmación. No nada más puedo empezar con didn't o did not. Sujeto, auxiliar, not, verbo en infinitivo y un complemento. Y van comprobando. Sam did not like the book. El verbo está en su forma simple, like. I did not receive the package. Digo, mi verbo está en infinitivo. ¿Ok? Esto es práctica y práctica y práctica y más práctica y pues mientras más ejercicios hagan, pues se les va a hacer un poco más fácil, ¿ok? Ahora, pues bueno, si ya no hay más preguntas o dudas, Rosalía, vamos a la forma interrogativa, ya para continuar con el tema, pues hace rato decía, ¿verdad? De las preguntas tipo uno que son las de sí o no, que son las que empiezan con un auxiliar, en este caso pasado. Vamos a poner los sujetos. El auxiliar did se usa con todos los sujetos, igual que en la negación. Ajá, es did I, did you, did he. No hay cambios. Did we, did you, did they. Nuevamente, el verbo en su forma base o infinitiva y pues un complemento. Y pues aprovecho para comentar que nada más un solo signo de interrogación al final. De repente, pues sí hay tareas donde agregan dos al inicio y luego al final. Entonces, en inglés solamente es uno al final. Y este tipo de preguntas se llaman de sí o no porque la respuesta simplemente va a ser sí o no. No hay más que responder. Entonces, aquí, cuando vean una pregunta que empieza con un auxiliar, este auxiliar lo usan para responder. Por ejemplo, did I go to the park? Diría, no, I didn't. Y si digo que sí, yes, I did. No se usa el verbo para responder. Ajá, que diga yes, I go o yes, I went. Siempre es el auxiliar. Vamos a usar did she. Ajá, vamos a usar did she. Did she go to the park? Yes, she did. Y si es que no, no, she didn't. Esa es una característica de estas preguntas. Ajá. Siempre la respuesta va a ser yes or no, nada más. Ya si después quieren agregar información, pues ya hay que hacer oraciones afirmativas y ya se usa el verbo en pasado, ¿verdad? Las otras preguntas ya son de información. Ahí sí ya requieres información, pero la estructura va a ser la misma. Ajá. Vamos a ahora agregar la palabra interrogativa y de ahí sigue el mismo orden. Auxiliar, sujeto,
verbo en su forma base y un complemento. Por ejemplo, where did you go yesterday? Ajá, y aquí sí ya, pues esa información que yo requiero, pues ya está en base a la palabra interrogativa, ¿no? De información, que en este caso sería where, ¿a dónde? ¿No? ¿Dónde o a dónde? ¿A dónde fuiste ayer? Y ya en la respuesta, pues ya voy a usar los verbos en pasado. I went to work. I went to the supermarket. Ahora, pues más que nada aquí la clave está en que se aprendan o ya identifiquen esas palabras interrogativas que se llaman question words, ¿verdad? Para saber qué información requieres para su actividad 2 o de esta semana o la cuarta de esta semana. Precisamente hay que hacer preguntas. Entonces, piensen, por ejemplo, si quieres hacer 5 preguntas de sí o no sobre algún evento familiar o alguna persona de tu familia. Y a lo mejor quieren agregar 5 preguntas de información. Y como estamos hablando del tiempo, aquí la única sugerencia para su tarea es que como es tiempo, pues que no usen para todo when, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se graduó? Y que de repente todas sus preguntas son con when, ¿cuándo, no? ¿Por qué? Pues podemos obtener diferente información, ¿verdad? ¿Ya pensaste, Rosalía, qué preguntas quieres formular? ¿Qué información? Vamos a ver aquí unas palabras interrogativas. Me quedé en eso, en las palabras de Wayne, o sea, la WH en Word. Ajá. Y cuáles son las que puedo utilizar, porque me acuerdo que en la otra sesión usted dijo que la base, lo más usual es when y ¿cuál era la otra que dijo que se podía usar? Me parece que we, Ajá, when y we. Y en este caso sí se puede utilizar todas, tanto el who, el sí, where, el we, exactamente. when, how, what, which. ¿Cuál es la diferencia entre la otra y en esta? Ok, acá ya la información que requieres es si es sobre una persona, ¿quién? Where, para saber algún del lugar, ¿a dónde? Why, ¿por qué? Es la razón de algo, ¿no? When, tiempo. How, manera o modo. What, qué cosa, objetos. Which, cuando es una opción. Whose, posesión. Y whom, ¿a quién? Ajá. Es whom did you see? ¿A quién viste, no? Y las palabras que son compuestas, como what kind, que será una descripción. Qué tipo de música te gusta, ¿no? What time, ¿a qué hora? How many, para plural, ¿cuántos o cuántas? How much, cantidad, pues por ejemplo para cosas líquidas que están en polvo o dinero, que es cuánto o cuánta, ¿no? ¿Cuánta agua hay en la jarra, ¿no? Por ejemplo, es un líquido, ¿verdad? How long, aquí sí es cuánto tiempo. How often, qué tan seguido. How far, qué tan lejos. Y how old, para la edad. Entonces, pues ya vimos acá, tenemos varias preguntas para que no, pues no se queden que para todo en su línea del tiempo, pues sea con when, ¿verdad? Sí, entonces ves la diferencia de una y todas las demás, pues ya depende de... Sí, sí, asesora, gracias. Creo que van a ser de mucho. Me voy a tener que volver a repetir toda la sesión para poder hacer el screenshot porque así no me deja hacer el screenshot a la computadora. Ah, ok, muy bien. Si no, pues ahí en línea le ponemos ahí palabras interrogativas y por lo general nos salen varias imágenes que igual pueden servir, ¿verdad? Que, No, la verdad, su plantilla que tiene, o esta, es muy buena. O sea, de ahí nos podemos basar varias cosas.
Ah, y la ok. verdad sí me va a servir, entonces me voy a tener que regresar, pero ya terminando la sesión. Ok. Gracias. También lo que puedo hacer es compartírselos en PDF y que pues de ahí identifiquen lo que les comparto, porque como luego voy metiendo así ejemplos, pues habrá unas diapositivas que a lo mejor digan esto qué es, ¿no? Pero bueno, a lo mejor de ahí identificas esto que te es de utilidad, se los puedo compartir después. Perfecto, Ok, César, sería fenomenal. Muchas muy gracias. bien. Ok, pues bueno, entonces decíamos que para preguntas, pues hay que seguir este orden. Y ahora sí, ¿ya pensaste qué quieres preguntar? Generalmente, pues para esta tarea, que está un poquito laboriosa porque hay que ordenar los eventos. Yo les sugiero que busquen los eventos de la familia, ¿no? O de una persona y que los ordenen. Hay que hacer una línea del tiempo donde vas a poner esos eventos. Dice que cronológicamente, pues no es otra cosa más que pongas los eventos, digamos, que por ejemplo, a lo mejor tu primera pregunta sea, ¿cuándo consiguió trabajo o dónde consiguió trabajo? ¿Cuándo terminó o empezó la escuela? Ajá, y que hasta el último pones cuándo nació. Entonces, ¿cuál evento sería mejor poner primero? ¿El de? El de nacimiento, Ajá, cuándo mejor, nació y tomar en cuando cuenta, empezó, estudió y ah, todo eso. ajá, luego a lo mejor el de la escuela, luego el de que cuando se graduó y luego cuando trabajó, cuando se casó, como a eso se refiere a que vayan en orden. Ajá. Y primero identifiquen así sus eventos sobre los que quieres preguntar. Acá les presento los más comunes, ¿verdad? Pues nacer, empezar la escuela, graduarse, obtener trabajo, ¿qué seguirá? En una vida, digamos, normal, ¿verdad? Que a veces todo va al revés, ¿no? También sería Casarse. como un tipo currículum vitae, ¿no? Ajá, También. exactamente. Sí, también puede ser. Ajá, acá se los presento como para que vean más bien la secuencia, ¿no? De eventos y pues que les causa a veces un poco de duda eso de cómo va en la línea. Pues así, simplemente es poner los eventos y que su línea del tiempo tenga una imagen, una alusión a la imagen así como esta, sencilla. A lo mejor aquí ya los verbos en pasado, had a baby, divorced, ¿no? Retire. Y nos faltaría que el año, ¿no? Ay, vamos a poner que estoy hablando de mi abuelo. Y le pongo aquí. Ajá, el último sería He retired in 1989. Y el último evento sería He died. Ajá, y le pongo el año, ¿no? He died in 1997, por ejemplo. Ajá. Que tenga entonces, son tres elementos. Imagen, el verbo y la fecha. Y no es necesario que en su línea del tiempo escriban párrafos completos. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de la línea del tiempo. Ustedes la pueden hacer en el mismo documento de Word, la pueden hacer en PowerPoint, en Canva, en alguna otra herramienta. Nada más que ahí tendrían que hacer captura de pantalla y luego agregarla a su Word. Y bueno, estoy buscando aquí los ejemplos. Como ponerle el año en el mismo dibujo, ¿no? Algo así podría ser, Ajá, ¿no? mira, por ejemplo, aquí está el evento. En lugar de años, lo que menciona son cuántos años pasaron, ¿no? Hace 53 años. Cuando tenía 10 años. También puede ser así. Ajá, no necesariamente una línea del tiempo lleva fechas, también tiene cantidad de tiempo. Cuando tenía 25 años, cuando tenía 17, en el 2006, pero que los ordenen. Ya vieron, acá tiene imagen. Acá yo diría que tiene mucho texto, porque podría ser nada más a partir del verbo. Porque la línea del tiempo solamente es como una guía que ayuda a ordenar eventos. Acá hay otro ejemplo. Este está muy sencillo, o sea, no se tienen que complicar con la línea del tiempo tampoco, pues es como esta, miren, aquí la hicieron, un puntito, ¿verdad? La imagen, esos sí están,
Aquí los años, lo puso por años y vemos que van en orden, ¿verdad? Importante es que vayan los 10 eventos. A veces ponen 3 o ponen 5 eventos y con eso pues ya les resta por ahí unos poquitos puntos, ¿no? Y pone por aquí, My grandfather was born. Aquí pone que nació. Entonces, luego por aquí menciona, ¿no? My grandparents married, se casaron. Muy sencillo, ¿verdad? Este ejemplo. Así lo pueden estructurar. O como este vagoncito, es un vagoncito, pues cada vagón es una fecha, tiene una imagen. Estas imágenes que tiene el vagón se llaman viñetas, que son este tipo de imágenes así, que son muy sencillas y las pueden obtener en el mismo Word, donde dice insertar, se van a iconos y formas y ahí aparecen las imágenes. Hay muchas que pueden agregar, que les pueden ser de utilidad. ¿Tenemos que poner referencias? En este caso, sí, acá, si son viñetas, simplemente en referencia le ponen imágenes retomadas es Bing, se llama Bing. A ver si Ujú. Bing se llama, ¿no? Imágenes Sí, retomadas de Bing, acá, insertar, iconos y formas, y le ponen así, imágenes de archivo de iconos y formas de Word. Celebración, y acá tienen varias, ¿no? Pues pueden poner ahí, seleccionamos, la insertamos, y son muy fáciles y no son tan pesadas. Bueno, aquí ya lo agregué. Nada más es atinarle ahí al cuadrito y moverlo. Se puede hacer grandote, chiquito y lo pueden acomodar, ¿no? Para que quede ahí en su línea. Y en su referencia sería imágenes retomadas de Word. Si lo desean hacer en PowerPoint, pues, o en el mismo Word, pues es igual. se me hace ya Agregan más el pesado, ¿no? cuadrito. Ajá, es un poquito más. Es fácil, pero sí tienen que estar ustedes acomodándolo, ¿no? Pero incluso de ahí puedes sacar la flecha esta y ahí Ujú. ponerle rayitas así y pues agregarles, ¿no? La imagen, el año y un poquito texto. Eso sí, no es que tengan que escribir en la línea todo un párrafo, ¿no? Y entonces, si lo Como ese hacen está bien. así, ajá, si lo hacen así, sí caben los 10 eventos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que con esos ejemplos. Ah, por aquí hay otro. Ajá, pues, vean, lo acomodó bien, ¿verdad? Está la imagen, texto y la fecha. La flecha la que como que direcciona para un lado para el otro, pero sí, ya Ajá, tengo una exacto. idea. Son así como, pues ya pequeños detalles, pero con lo demás cumple, entonces, pues ahí no hay problema ¿no? Perfecto. Pone Gracias, su muy punto de buenas inicio, ideas. etcétera. ¿Ok? Ahora, en esta actividad, pues ya pusieron los eventos así en orden, ¿no? Desde el año, etcétera. Y por aquí dice que cuando hagas tu grabación, grabes los eventos, pero en realidad lo que van a grabar son las preguntas y las respuestas que hicieron al inicio. Eso es lo que vamos a tener que grabar en nuestra tarea. Que a veces se confunden si van a grabar preguntas y respuestas y aparte describir la línea del tiempo. Solamente es eso, ¿ok? Dice, por último, graba las 10 preguntas y sus 10 respuestas, siguiendo el orden. Por eso les digo que desde un principio pongan sus preguntas, pues ya en orden, ¿ok? Bien, entonces, pues para ir cerrando ya aquí con la forma interrogativa, pues recordar la estructura y aquí tenemos unos ejemplos. Eh, por favor, Rosalia, si podrías leer estos ejemplos de aquí. Sí, está bien. Did my grandfather, get married with her friend in Jalisco in... los números son los 1975. que... Ok, los podía decir en uno por uno, pero sí me cuesta un poquito más Ah, conjunto. se lee de dos en dos, en este caso sería el 1975.
1975. 19. Y luego aquí 75. Okay. Ajá. Yes, he did. No, didn't. Did my grandfather retiring when he was uh, uh, 60. 16, 16 years 60. old? Ujú. 16. Did my grandfather have children? Ok, muy bien. Children. Y estas son preguntas de sí o no, porque empiezan con el auxiliar, ¿verdad? Así es. Ahí no hay pierde. Ya tu respuesta que pongas, pues va a ser yes o no, ya dependiendo de la respuesta que te haya dado la persona a la que estás supuestamente entrevistando, ¿verdad? Ujú. Bien. Y ya, pues para cerrar, tenemos aquí un ejemplo con preguntas ya de información, por favor. Estos ejemplos. When did my grandfather make his will? He made his will in 1985. 1985, O 20 years, sería 20 20 years ago. age, ago, Ago. Ago. perdón, Ah, ago. ago. He made his will when he was young. Ajá. Acá es donde les decía que no necesariamente siempre va a haber una fecha. A veces hay un indicativo del tiempo, como este que dice cuando era joven, ¿no? Ok. Ajá. Siguiente, por favor. Where did my uncle, Ajá. uncle, Uncle. Perodi Die. die? Ujú. Okay. My uncle Pedro died in Mazacatlán and few years ago. Ajá. Ok. Entonces, pues, acá hay otro indicativo de tiempo, ¿no? Hace algunos años. Ya en la línea, pues es cuando preguntan, ¿y cómo lo ubico? Pues a lo mejor por secuencia, ¿no? Pues si ya es lo último que hizo, pues iría al último, ¿verdad? Die, ¿verdad? Bien, estas preguntas son de información, pues aquí tengo when, cuándo y where, dónde, y pues puedo pedir más información. La recomendación, como les decía, que no hagan todo con when. Cuándo nació, cuándo se divorció, cuándo tuvo un bebé, cuándo se retiró, cuándo se casó, porque el objetivo de las actividades es aplicar pues la variedad de vocabulario, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, pues hay muchas palabras interrogativas. Y pues eso sería entonces que ya decidan si van a agregar preguntas de sí o no, como estas, o preguntas de información. Y que si son preguntas de información, pues que sí procuren dar respuestas largas, ¿no? Como esta, que tenga el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Es decir, que la respuesta no sea, When did my grandfather make his will? 20 years ago. Ajá. O sea, hay que poner todo el enunciado. Recordemos que el objetivo es practicar, entonces, pues mientras más escriban, mejor, ¿verdad? En las preguntas de información. En las de sí o no, pues ahí sí no hay de otra, pues nada más es yes or no, ¿verdad? ¿Ok? Bien, pues espero que con estos ejemplos quede un poquito más claro y pues no sé si quede alguna duda, comentario, Rosalia. No, todo bien, asesora, muchas gracias, muy Ok, amable. pues muchas gracias a ti por asistir, estar aquí. Y pues si alguien está viendo la grabación, puede poner sus dudas ahí en el comentario de YouTube. En cuanto se procese, pues ya comparto el enlace. Muchas gracias, Rosalía, que estés muy bien. Y pues por último, la recomendación de participar en el foro de aprendizaje. Si es que aún no lo has hecho, todavía estás a tiempo. Muy bien, asesora, lo Ok, voy a hacer. pues muchas gracias. Good Hasta luego. afternoon. Buen fin de semana.